Primera parte la vimos en la clase anterior, hoy día vemos la segunda, y recuerden que hay una cierta asincronía entre la guía y las clases, ¿ya? Porque aquí me refiero con eso, que hay algunos temitas que se adelantan, otros se atrasan, no va igual, digamos, a como comenzamos al principio. Eh, Hoy día vamos a revisar los diferentes totalitarismos que fueron surgiendo en este periodo entre guerras. Los años, más o menos, ¿no es cierto?, es 1917 a 1939, más o menos, ¿no? Es decir, la década del 30, básicamente, ¿ya? La década del 30 y la década del 20. La década del 20 y la del 30 es donde va surgiendo toda esta gran cantidad de regímenes totalitarios. Revisemos, antes que nada, las características de las democracias. Perdón, revisemos antes que nada las características de las democracias. En primer lugar, hay separación de los poderes del Estado, ¿ya? Eso en primer lugar, ¿ya? Eso es lo que caracteriza a una democracia moderna, ¿no? Separación de los poderes del Estado. En segundo lugar, la existencia de partidos políticos distintos, ¿no? Y organizaciones sociales. En tercer lugar, respeto por la diversidad cultural. Dentro de una misma nación, de un mismo Estado, se van a presentar distintas culturas, distintas visiones, las cuales son respetadas por todos. En cuarto lugar, hay reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas. Quinto, se representa a las mayorías y se respeta a las minorías. En sexto lugar, se valora el pluralismo ideológico y político, ¿ya? Se valora que haya muchas visiones, muchas perspectivas distintas para abordar un tema o para confrontar distintas posiciones. Contexto de los totalitarismos. Surgen después de la Primera Guerra Mundial en Italia, Alemania y la URSS, ¿ya? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso, digamos, a grandes rasgos, digamos que en esos países están ubicadas las célebres dictaduras, están en esos países. Pero ojo, no son los únicos, ¿ya? Hay otros países que también tienen regímenes de corte dictatorial, ¿ya? El caso de Turquía, es el caso de Japón. Japón tiene un militarismo total, ¿ya? Es el caso de Argentina, ¿ya? Argentina también, con Juan Domingo Perón, ¿ya? Es un dictador, ¿ya? Y su esposa que gobernó después fue una dictadora. Que me disculpen los argentinos, pues esa cuestión es dictadura por todos lados, ya no hay por dónde buscarle otra cara a aquello, ¿ya? En fin, en varios países surgen estas dictaduras, pero esas tres que se dan ahí son como las más destacadas, ¿eh? Italia, Alemania y la URSS. Las democracias se habían desarrollado en torno al liberalismo económico, pero la decepción era total debido a la crisis económica de 1929. Entonces, en general, estamos retrocediendo un poquito en el tiempo. Las democracias se fueron desarrollando en torno al liberalismo económico, ¿ya? Estados Unidos, Inglaterra, Francia, qué sé yo, giraba en torno a eso. Eh, ¿Por qué hago ese comentario? Porque las primeras dictaduras eran de corte marxista, como el caso de la URSS, ¿ya? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero la decepción fue total en el mundo capitalista a contar de la crisis económica de 1929. El dibujo que está puesto abajo, ¿no?, nos muestra ese ideal norteamericano, gringo, Disney, Tío Sam, dólar, y todo es libertad, qué sé yo, pero que los llevó a la pobreza
absoluta. Y esto hace dudar. Entonces, las posturas más de derecha empiezan a dudar del sistema capitalista, ¿ya? Y comienzan a surgir doctrinas al medio, ¿ya? Al centro. En Europa, la gente rechazaba el comunismo, pero tampoco quiere el liberalismo económico. Esto los vuelca hacia el emergente fascismo. De esta manera, el fascismo en general, porque el fascismo va a tener varias facetas, el fascismo en general surge como una alternativa de centro, ¿ya? Una alternativa ultranacionalista. ¿Ah? Ultra, o sea, el fascismo va a exaltar, ¿no es cierto?, el nacionalismo. Va a ser muy potente en eso. Eh, Dando una alternativa propia, ¿ya? Propia, o sea, es decir, de crear un sistema propio, alejado del capitalismo norteamericano y alejado del comunismo soviético. Cabros chicos, ¿eh? Puros cabros chicos, impresionante. Impresionante. Estas cosas realmente impactan mucho estas fotos. Características de los totalitarismos. En primer lugar, se impone una ideología, ¿ya? La foto que está de fondo es ¿de quién es? A ver. ¿De quién es la foto que está atrás? Es de Benito Mussolini, ¿ya? Esa es la foto que se ve de fondo. Benito Mussolini. En el caso del fascismo italiano, no es, hay ideología, pero no tanto. Yo les diría que es muy potente esto en Alemania. ¿Ya? En Alemania sí que el partido nazi sí que es ideológico. ¿Ya? Es muy claro en eso. Segundo lugar, presencia de un líder carismático. ¿Ah? Y que lo digan. Benito Mussolini era muy carismático. Adolf Hitler. Sí, perdón, dígame. Algo dijeron, pero no escuché nada. Adolf Hitler era también muy carismático, y otros que no me quedan antes yo, como por ejemplo Juan Domingo Perón en Argentina, también era de discurso y cuestiones. Me faltó señalar un personaje que surge un poco después, ¿sí? Casi al final de este periodo entre guerras, que es el español este. Ay, ¿alguien me ayuda? Franco. Franco, muy bien, muy bien. Franco, muy bien, muy bien. También de una tendencia más bien fascista, Franco. Eh, Profe, Tercera característica, dígame por favor, sí. Franco, creo que tengo entendido que Franco fue el que era muy como apegado al cine y gracias a él en España las películas se traducen de otra forma, de que no se arraiga del inglés al español directo. No tenía la más mínima idea, yo no sabía, gracias por el Sí, aporte. él propuso la interpretación del título. Ah, mira, ya. Ah, ya, te la embarró, pues. Sí, No me- películas como a todo gas, por ejemplo. ¿Ya? Eh, Gracias a él, pues. No es Rápido y Furioso en España, pues a todo gas. Nada que ver. Ah, ya. Se fue la idea, la interpretación del título, que me parece lamentable, porque la interpretación del título muchas veces distorsiona bastante. Por ejemplo, a ver, la película La Redención, la mal tradujeron como Sueños de Fuga. El problema es que la película, el título, te da a entender un poco el final. Y ahí le embarran todo, porque el final es completamente inesperado. Sí, O pues. sea, la interpretación del título, la verdad es que es fatal a veces. ¿Eh? Igual que otra película muy Sí. buena que es del mismo corte, que se llama La Milla Verde, en inglés, Green Mile. Y la interpretaron como Milagros Inesperados. Pésima la traducción. Así que bueno, la verdad es que no comparto para eso que hizo Franco. No fue ningún aporte. Bueno, Yo tampoco. no es cierto que sí, que desastre. Eh,
decía que hay un partido único generalmente, que es el único que está, ¿no es cierto? El Partido Nacional Socialista en Alemania, el Partido Fascista en Italia, el Partido Comunista en Unión Soviética. Subordinación de las personas al Estado, ¿ya? Se pone al Estado por sobre a las personas, ¿ya? Quinta característica, control total de los medios de comunicación y de educación, ¿ya? Nadie puede, el periodismo, nadie puede hablar algo en contra o distinto o diferente de lo que diga el gobierno. Algo por ahí también vivimos acá en Chile con Pinochet en su minuto, algo parecido. Y también una fuerte represión, ¿ya? Una fuerte represión política, ¿ya? Pero fuerte, ¿eh? O sea, con balazo y todo, quien quisiera alzar la voz con algo distinto era brutalmente reprimido. Y también, muy típico de los sistemas totalitarios, son los actos de masas, típicos, con grandes fotografías de los líderes, típicos, ahí todos marchan con estandartes, antorchas, banderas frente al líder. Esto denota, ¿no es cierto?, un tremendo fanatismo, un sueño nomás de creer que esto en algún momento va a resultar, y hasta que llegue el momento en que se despiertan, y se dan cuenta que todo esto no es más que una utopía. Y eso lamentablemente pasó muchísimas veces en este periodo. Y va a seguir pasando después. Profe, Sí, por disculpe. favor. Sí. ¿Usted cree que esto también se tomó de parte de las personas como una filosofía de vida? Claro que sí, especialmente en Alemania. Sí, sí. También, los alemanes estuvieron muy comprometidos con esto y tal como lo dices con esas palabras, los alemanes lo tomaron mucho porque el partido nazi tendía a eso. No sé si fuiste tú o fue otra persona que me lo señalara la clase anterior. eh, no me acuerdo bien cómo es la pregunta, pero era algo así como si eh, el nazismo surgió casi con espontaneidad. Y yo respondí que no, ¿ya? El nazismo tenía 100 años, ¿ya? Hitler es el que lo lleva a la práctica, ¿ya? Hitler es el que crea el partido, crea el logo, crea todo, pero del punto de vista filosófico, esto llega a 100 años de desarrollo, o quizá un poco más, ¿ya? Desde eh, filósofos como Heidegger, expresiones musicales como Richard Wagner, ¿ya? Que yo soy muy amante de la música clásica de la ópera. Las óperas de Wagner son nacionalistas, pues son, a ver, la idea nazi está puesta ahí. Me falta otro filósofo, que es Nietzsche. ¿Ah? Nietzsche también habla de la supremacía de la raza blanca y la teoría del superhombre, ¿eh? Un superhombre, pero para lograr el superhombre hay que eliminar a todos los débiles, hay que eliminar sus razas, eliminar y a todos los que tengan debilidades, una persona con una pierna menos, qué sé yo, cosas así, ¿eh? O un niño que nazca enfermo, hay que también matarlo porque hay que dejar solamente a los más fuertes, ¿ya? Esa es la idea, y de esa manera construir una sociedad mejor, esa es la idea. Esas ideas tan locas y que no se las imputa todas a Hitler. Hitler, podemos decir que la aplica, pero vienen de mucho antes de muchos otros ideólogos, ¿ya? Que las fueron desarrollando. Hay que tener mucho cuidado con la filosofía alemana, ¿eh? Hay cosas muy raras ahí. La filosofía alemana moderna hay que leerla con pinzas, ¿eh? Porque está empapada de muchas ideas extrañas. Se tomaron muchas atribuciones para hacer ciertos experimentos muy cuestionados hoy en día. Horrible, horrible, ni hablar de eso. Mira, lo más extremo, sí, aunque muchas cosas extremas, pero las cosas que más fuertes, con guaguas, po, no cortala, po. Las habrían vivas, po, para hacer experimentos. No, es que eso ya no. O sea, yo creo que la Segunda Guerra Mundial, que viene después, ¿no? Fue un despliegue de maldad que la humanidad nunca ha visto a ese nivel. Pero se empieza a desarrollar acá, en esta etapa, cuando los totalitarismos empiezan a desarrollarse. De la revolución rusa al totalitarismo de Stalin, ¿eh? Se confrontó el ejército blanco, esta fue la materia que vimos en la clase anterior, con el ejército rojo durante 4 años, entre 1918 y 1922. Finalmente triunfaron los rojos, ¿ya? Y eso llevó a la expulsión del gobierno de los mencheviques, se quedaron solamente los bolcheviques, y comenzaron una campaña del terror, una persecución muy potente a todo lo que no fuera bolchevique, ¿ya? Para financiar el conflicto se adoptó la política del comunismo de guerra, basado en la
colectivización de la propiedad. Finalmente, el comunismo se impuso a cualquier otra forma de gobierno. Esto del comunismo de guerra aludía a las expropiaciones, prácticamente a cambio de nada. O sea, iban arrebatando tierras, propiedades, ¿ya? Que las pagaban a precio de huevo, y con eso, mediante, en fondo es un pillaje de Estado el que hicieron, fueron financiando la revolución, ¿ya? De esa manera. Esto trajo mucha hambruna. Yo les mencionaba en la clase anterior la película Doctor Chivago, que es muy impactante y retrata muy bien aquello. Eh, en 1921 está este NEP, que es una nueva política económica que se plantea en la URSS. Se busca resolver los problemas económicos. Aunque se permitió la propiedad privada, no se puede superar la crisis. Esa fue una primera fase bajo Lenin, ¿ya? Esta nueva política económica. Se organiza al Estado ante un mundo multicultural. Así surge la URSS, ¿ya? La idea era un federalismo que respetara la autodeterminación de los pueblos, pero con la que llega Stalin se produce una fuerte centralización política. Recordemos que los países que rodean a Rusia estaban esclavos del zar Nicolás II, de los zares. Todo el periodo zarístico del siglo XIX y parte del siglo XX con los zares es dominado por Rusia. Eh, cuando se acaba el zarismo y llega la democracia con, entre comillas, ¿no? Con, ay, se me olvidó el nombre del personaje. Con, ah, bueno, ya se me olvidó, no importa. Con el primer ministro que asumió, ¿no? Que era del Partido Liberal, se le devolvió la autonomía. Kerensky, me acordé el nombre. Kerensky. Con Kerensky se devuelven las autonomías a estos países que rodeaban a Rusia. Pero duró muy poco, porque inmediatamente, una vez que llega Lenin y después Stalin, vuelven a anexarse de forma dictatorial, ¿ya? Y se centraliza mucho. Si después de Lenin hubiera seguido Trotsky, ¿ya? Seguramente se hubieran liberado estos países, pero al entrar Stalin los integró a la fuerza y surge la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y todos estos 22 países quedan aprisionados dentro de esta dictadura. Entre 1929 y 1953, un periodo larguísimo que duró la dictadura de Stalin, Stalin recupera la economía, colectiviza la agricultura, construye gran infraestructura. Todo es controlado por el Estado mediante planes quinquenales. Ante la crisis de Estados Unidos, la URSS surge como una nueva potencia. A ver, veamos de poquito esto acá. En primer lugar, sí, recupera la economía, cosa, yo me acuerdo, muchos años atrás escuché el comentario de que Stalin fue un gran economista, ¿no? O sea, las pinzas, o sea, recuperar la economía mediante la expropiación, sin pagar las propiedades, no le dio ninguna gracia. En realidad se robaron todo, y eso permitió el levantamiento económico de la URSS, que dicho sea de paso, todo lo que todas las ganancias que se obtuvieron con eso fue para comprar armas, ¿ya? Y para armar a la URSS. Pero el pueblo poquísimo vio de aquella prosperidad económica. La gente quedó en la hambruna más grande. Sin ir más lejos, Ucrania, que es uno de los países anexados a la URSS, donde se obligó a la entrega de tierras, la resistencia, porque Ucrania era un país muy campesino, entonces es imposible hacer entender a un campesino que tiene que entregar la tierra, ¿ya? Que ahora es del Estado. Entonces eso llevó a muchas masacres, ¿ya? No estamos hablando ni de 1000 ni de 2000, estamos hablando de al menos 5 millones de personas fusiladas por negarse a entregar las tierras. Y de ahí se produce los campos, aparte de ser entregados al Estado, dejan de producir. Entonces sobreviene una hambruna tremenda en Ucrania, que habría llevado por lo menos 2 millones más de personas muertas de hambre, ¿ya? Eh, Ucrania recuerda hasta el día de hoy con gran dolor aquel episodio. Fue muy difícil y fue de mucha muerte. Dice también aquí, construye una gran infraestructura, ¿ya? Stalin construye puertos, construye aeropuertos, construye armamentos por todos lados, bombas atómicas, y también, bueno, también hay partes buenas, ¿no? Si no todo está en negro. Está el desarrollo del metro, por ejemplo, en Moscú, como uno de los más grandiosos del mundo, con palacios,
bajo tierra son palacios. Yo no lo conozco, ¿eh? La gente que ha ido es impresionante, son verdaderos palacios, cada estación del metro, ¿ya? Cada estación del metro es un palacio. ¿Por qué hicieron eso? Para que la gente del pueblo pudiese disfrutar, ¿no es cierto?, de el estilo de vida de una persona rica, ¿ya? En el metro, ¿ya? Eso, y aparte que las estaciones son tremendamente profundas, son muy bajas, por el temor a los bombardeos. Entonces son gente que ha ido a Moscú, dicen que quedan las descargas mecánicas son de hasta 100 metros para abajo, son impresionantes, ¿ya? Y uno se encuentra abajo en un palacio, así como Versalles, lleno de espejos, bronces por todos lados, es una maravilla. Y otro también hubo un avance grande en viviendas, se construyeron grandes edificios, ¿ya? Lo que trató de hacer Stalin fue imitar a Nueva York, ¿ya? Quería hacer de Stalingrado y de Moscú ciudad del estilo de Nueva York. Hizo enormes rascacielos, ¿ya? Pero estos rascacielos ocultaban algo muy oscuro, ¿eh? En otro, que ahora estoy un poquito pillado de tiempo, de ahí se los cuento con más claridad. Eso se descubrió después cuando volvió la democracia a la URSS. Todo es controlado por el Estado, mediante planes quinquenales, ¿eh? Se hacen planes de 5 años, ¿ya? En que se planifica toda la economía del país, todo lo que se va a producir y todo lo que se va a adquirir, comprar y vender, ¿ya? El problema es que estos sistemas artificiosos, creados así, no resultan. Sucedía, creo que se producía, por ejemplo, para el plan quinquenal, grandes cantidades, por ejemplo, de harina, ¿ya? Grandes cantidades de cebada o de electrodomésticos, televisores o radios, qué sé yo. El problema es que, como el sistema era artificial, no es un sistema de mercado, solía ocurrir que dentro de los 5 años se desabastecían de algunos productos y quedaban sobreestoqueados de otros. Y claro, es que sabes que yo necesito harina para hacer pan. Sí, pero tenemos hartas radios, sí, pero no quiero más radios. El problema es que estos países nunca la chuntaban, ¿ya? Nunca lograban responder bien a la demanda de la gente, ¿ya? Eh, con la gran cantidad de producción y la gran cantidad de armamento, la URSS surge como una potencia mundial. El Partido Comunista controlaba toda la vida del ciudadano común mediante el terror. Partido único, culto al líder, con fuerte propaganda. Todos los dictadores hacen esto. Fotos por todos lados, eslogan por todos lados, qué sé yo. La URSS entera con el rostro de Joseph Stalin. Yo les recomiendo mucho una película de este hombre que está basada en un libro que escribió su segunda esposa, ¿ya? Él era casado y se casó por segunda vez con la secretaria, ¿ya? Él tenía unos 55 años más o menos y se casó con la secretaria que tenía 16 años, ¿ya? Ella estaba enamoradísima de Stalin, enamorada porque era el líder del país, qué sé yo, y entonces él se sintió muy a gusto de que la eligiera a ella. Y claro, que vivió un infierno con él. Entonces, lo que vivió con él lo retrata en un libro que después se llevó al cine. Ustedes lo pueden buscar, creo que se llama tal cual, Stalin nomás, algo así, Stalin. Y muestra cómo era este gallo, o sea, era una maldad, pero impresionante, impresionante, ¿ya? Entre otras cosas, era pedófilo, violentaba a mujeres. En una oportunidad, su hijo le manifestó que no estaba bien torturar gente, se lo dijo, ¿ya? Y le mostró, él había leído un libro y le manifestó esto. Entonces él lo estaba escuchando, se agachó, abrió un cajón, sacó una pistola y mató al hijo, le dio un balazo. Y estaba la esposa ahí, que obviamente no era la mamá, era la segunda esposa. Entonces le dijo, pero qué barbaridad, ¿cómo matas a tu hijo? Él dijo, disculpa, pero es que yo no me puedo rodear de gente débil, ¿ya? Gente así débil no puedo tenerla cerca. Y mató al hijo, sí. Y eso también una vez, en otra oportunidad, envenenó a todo el gabinete, a todos los ministros, los mató. Se sentaron a almorzar, estaban comiendo, y de repente lo miraron y vieron que no estaba comiendo. Y empezaron todos a vomitar, a descubrir, ya estaban envenenados, y los mató a todos. Este hombre era realmente, era de una maldad, pero oscura, muy, muy complicado este famoso Stalin. El Estado controla la información y el arte. Hubo muchos artistas que tuvieron que huir de la URSS para poder desarrollar su talento, porque bastaba que se malinterpretara algo para ser considerados contrarrevolucionarios y comenzar inmediatamente la persecución. Le pasó mucho a Pavlov, hay muchos artistas, pianistas, qué sé yo, que tuvieron que huir de la URSS por las persecuciones.
El Estado contó con aparatos represivos que controlaron cualquier disidencia, como por ejemplo la famosa KGB. ¿Ah? Las personas eran enviadas a campos de concentración y de trabajo forzado. Era muy típico, fue muy típico en esta época que los intelectuales opuestos al régimen eran considerados dementes y los mandaban a manicomios. Estos manicomios estaban ubicados en Siberia, ¿ya? Los llevaban ahí y ahí los encerraban, ¿ya? Como locos. Profe, Y, no era- dígame, ¿Putin es ex KGB? sí, fue el director, Sí. fue el director de la KGB, justamente, sí. El Putin llega al miedo, ¿eh? Un tipo bastante extraño, bastante extraño. Y muy controvertido. Vladimir Putin maneja una política de Rusia desde el punto de vista económico, absolutamente derechista, totalmente derechista. ¿Ya? O Y sea, además, él fue el que envenenó al opositor con Novichok, una cosa así. Él fue el algo que he escuchado. Sí, y dejaron pistas porque a él le da lo mismo que se sepa que él fue, porque él apuesta todo por la vacuna y no lo pueden juzgar si él tiene la cura mundial. Wow. Es No, sí, un plan siniestro el Putin. muy... Sí, es siniestro el Putin. Putin, como te decía, él desarrolla una política dentro de Rusia totalmente derechista, totalmente derechista, capitalista al 100%, pero las conductas internacionales son al revés, ¿ya? Y se va todo en contra de Estados Unidos. ¿Ya? Es muy raro, es muy raro, ¿ya? Todos los socios que tiene a nivel mundial son comunistas, ¿ya? Pero él dentro de la URSS maneja un sistema capitalista. Es un tipo muy controvertido. Es muy extraño este Putin. ¿Mm? El fascismo, o fascismo, como ya pronunciarse en realidad en italiano. Terminada la Gran Guerra, Italia quedó muy afectada económicamente y sin ganar los territorios que esperaba recuperar. Italia, recordemos que se cambió de bando, se fue con la Triple Entente y que había querido recuperar muchos territorios que había perdido y no pudo. Todo esto generó una enorme frustración, ¿no? Fuerte inestabilidad social e incapacidad del gobierno para superar la situación. Entonces, los movimientos nacionalistas y obreros se radicalizaron, alcanzando un significativo apoyo de la población. Eh, a ver, ¿cuál es el panorama de Italia? Italia, para que vean la importancia que tiene la crisis económica de 1929, está en tal situación que la gente ya empieza a buscar cualquier cosa. Entonces, ¿la juventud en qué está? La juventud o está con los comunistas o buscando algo. Y eso algo fue el fascismo. ¿Ya? Fue una alternativa, porque tampoco querían estar con los capitalistas. O sea, el fascismo surgió como una alternativa. ¿Ya? Eh, En 1919, Benito Mussolini funda los Fasci di Combattienti, grupos paramilitares ultranacionalistas, anticomunistas y antiliberales. Generaron simpatía entre la clase media por el temor del avance comunista. ¿Ya? Como está el temor de que el tema de la URSS llegara a otros países de Europa, surgen estos grupos que también, porque recordemos que en la URSS los bolcheviques también tenían paramilitares, ¿ya? La KGB es uno de los tantos organismos que funcionan de esa naturaleza, ¿ya? Entonces, los fascistas también crean sus organismos paramilitares. Eh, Estos son multitudinarios, ¿eh? O sea, había madres que buscaban algún contacto, alguna cuña por ahí, un pituto, para poder meter al hijo con los fachi di combatienti, ¿ya? Para que estuviera ahí con los fascistas, porque eso les daba prestigio, ¿ya? Y estos andaban en las calles muy bien armados y dispuestos a agarrar a palos, en primer lugar los huelguistas. Entonces, cada vez que se producían huelgas, aparecían los fascistas y agarraban a palos a todos los obreros, ¿ya? Y claro, algunos sectores de clase media, obviamente de clase alta también, los empezaron a ver como buenos, po, porque y a la fuerza comenzaron a hacer producir el país, ¿ya? Y el país empezó a dejar las huelgas y las industrias empezaron a caminar y lentamente se empezó a salir de la crisis económica, ¿ya? Y esto llevó a que el rey le agarrara simpatía a Mussolini, ¿ya? Al extremo que ya de facto quedó como
primer ministro. Pero no le llamaban primer ministro, sino il duce, il duce, que significa el líder. ¿Ya? No usaban el cargo de primer ministro, el líder sencillamente. Dictadores. En 1921 se transforma en partido político. Esto es los fascisti combatientes, va a ser el partido nacional fascista, ¿ya? Italia, con las típicas conglomeraciones, pero inmensamente grandes de gente que siguen al líder y que tienden a dar largos discursos. En 1922 se desata una huelga general en Italia, ¿ya? Interviniendo los fascistas contra los huelguistas. Luego hacen una fuerte demostración de fuerza y Mussolini llega a primer ministro de Italia. A ver, ¿qué es lo que pasó? Lo que les acabo de contar recién, hay una tremenda manifestación en Roma de huelguistas. Los fascistas amablemente aparecen con palos y le aforran a todo lo que se mueva. ¿Ya? Cualquiera que estuviese ahí protestando o haciendo huelga, los masacraron, o sea, los masacraron a palos. ¿Ya? Y por la fuerza hicieron que las masas obreras volvieran a trabajar. Eh, Frente a esto, claro, donde el país empezó a moverse otra vez, le agarró la simpatía del rey, ¿ya? Y hizo que a Mussolini se le legitimara como primer ministro. Ojo que nunca pasó por elecciones, ¿eh? No hubo elecciones que votaran por Mussolini, se instaló en el poder nomás, así de simple, ¿ya? Aparentemente ¿Profe? iban a respetar la... Sí, por favor, sí. ¿Como un golpe de Estado? ¿O algo Fue un así? pseudo golpe de Estado, sí, fue un pseudo golpe de Estado, sí, se impusieron por la fuerza nomás. Fíjense que no estoy muy bien enterado, pero lo más probable es que las Fuerzas Armadas los hayan apoyado, de atrasito, han estado ahí presentes para apoyar. Eh, con la idea de, a ver, la idea de fondo, lo que vendían, digamos, era mantener la estabilidad del país para luego devolver la democracia, ¿ya? Estabilizar la cosa y después hacer elecciones libres. Pero nunca, sencillamente, Benito Mussolini se instaló en el poder como il duce, ¿ya? En 1925 comienza el autoritarismo de Mussolini, ¿ya? Fue todo lentamente, fue todo de facto, ¿ya? No hubo un paso así, un golpe así, que diera un golpe de Estado y comenzara la dictadura, no, fue todo de a poco, muy de a poquitito. Su primera, se suprimen las libertades individuales, en primer lugar. Partido único, solamente gobernaba el partido fascista, el único. Y se crea una policía política. Esto es clásico de todas las dictaduras, ¿ya? Una policía política. Acá en Chile, ¿no es cierto?, funcionó en su época la DINA un tiempo y después tuvo... La CNI. Gracias, que estoy ya, los años me están pasando la cuenta, me estoy poniendo olvidadizo. Muchas gracias. La CNI funcionó como policía política en nuestro país. Es típico de las dictaduras, eso es clásico. Se elimina el control del Parlamento sobre el gobierno. Y de esa forma ya Mussolini comienza a gobernar con poderes plenipotenciarios. Mussolini fue mitificado, ¿no? Hubo mucha propaganda política y grandes concentraciones, ¿ya? Y así, ese era su título, Il Duce, ¿eh? Que significa el líder. Y ahí tenemos el escudo del fascismo, ¿no? El escudo fascista rememora el antiguo imperio romano, ¿eh? Eso era un poquito lo que buscaba este gallo, ¿eh? Refundar eso. Por eso es que al centro del escudo es una fache, ¿eh? De las legiones romanas, ¿eh? Esa atado de palitos, ¿eh? Que usaban las legiones romanas antiguas. Eso es un poco lo que está evocando Mussolini. La política de gobierno consistió en una fuerte intervención del Estado, ¿no? Las medidas económicas permitieron superar la crisis. Aquí pasa también eso, ¿no? Que las medidas que adopta Benito Mussolini superan la crisis. Entonces, si estaban todos muertos de hambre antes, con Mussolini la cosa se activó. Las empresas empezaron a producir, había nuevamente alimentos, entonces
obviamente que agarró la simpatía especialmente de la clase media. Pucha, está la cuestión, está atrás funcionando todo. Entonces, Benito Mussolini, eso le permitió adquirir gran popularidad. ¿Mm? Ahí hay un cartel de la época, no me acuerdo la última palabra, es Movimiento, Fascismo y Libertad, así se llama. Ni capitalismo ni comunismo, más democracia corporativa para la sociedad del 2000. Esa es Dumilia. Ay, no sé pronunciarlo. Para el 2000, ese están como para el año 2000, mucho antes, ¿no? De que iban a llegar hasta allá, no da mucho el tema. Eso es lo que proyectaban, ¿no? El, dicho sea de paso, Benito Mussolini le fue a sudar el lomo al Papa, a Pío XI, le sudó el lomo a Pío XI, pero le fue mal. ¿Ya? Pío XI en el año, espérenme, el año 1929 emite una carta encíclica donde condena el fascismo. ¿Ya? Esa carta se llama Non abbiamo bisogno, Non abbiamo bisogno, se llama esa carta, y eso ya fue el desastre para la Iglesia Católica de Italia, ya porque automáticamente quedó proscrita, quedó afuera, aunque nunca excluía, lo mismo que Napoleón. ¿Se acuerdan? Napoleón nunca pudo hacer la guerra a la Iglesia Católica porque la gente era mayoritariamente católica. Imagínense Italia, era imposible. Pero obviamente que Benito Mussolini se enojó mucho con el Papa, así es que le cercó el Vaticano, y ahí surge el Vaticano. ¿Ya? ¿El Vaticano está en Italia? Está dentro de Roma. Ah, ya. Claro. Lo que hizo Benito Mussolini, mandó a un soldado con un tarro de pintura y le pintaron una línea blanca a las cuadras que rodea a la Basílica de San Pedro. Se le dijo ya, de ahí para allá es el Vaticano y de ahí para afuera es Roma. ¿Ya? Una de las razones era que se temía que los católicos empezaran a ayudar a los judíos, ¿ya? Y a los comunistas, a meterlos adentro. Entonces le restringieron al máximo el espacio para que no tuvieran tanto espacio para meter gente. Se entiende que es otro estado, ¿ya? Es un enclave dentro de Italia. No obstante, las presiones igual, mucha gente cruzó la línea para pedir asilo político, muchísimas, y se les sacaba como podía desde ahí hacia otro país. Fue muy complicado, ¿no? El Papa Pío XI creía que en cualquier momento lo sacaban de ahí, estaba muy temeroso. Más encima, 4 años después, el mismo Papa, Pío XI, publicó otra encíclica, que es la Min Bremen Sorge, donde critica el nazismo. Así que más se complicó la cosa. Claro que ahí fue más duro, porque ahí Hitler mandó matar a 2000 sacerdotes por haber leído la carta en misa. Características del fascismo italiano, totalitarista, sin duda, ¿no? Ya habíamos dado las características antes. Antidemocrático, obviamente. Enaltecimiento y culto del duce, del líder. Control estatal de la educación. Nacionalismo imperialista. Italia, al tiempo después, va a intentar anexar a otros países, como Albania, tiene también, trata de recuperar los territorios que tiene en África, como por ejemplo Somalia, qué sé yo, eso trata, igual que otros países, aparte de Somalia, espérenme, Etiopía también, que era italiano, lo trata también de recuperar. Culto a la violencia y al militarismo. Está todo muchos uniformados por las calles y muchísima violencia. De todas formas, hay que hacer un descuento que no fue tan violento como Alemania. Alemania sí que fue fregado, ¿no? Esa cuestión fue pero mucho peor. Acá obviamente que fue una dictadura, sin duda, pero no al nivel de Alemania. Alemania fue mucho peor. El nacionalsocialismo de Hitler. Después de la Primera Guerra, Alemania quedó muy resentida, especialmente por el Tratado de Versalles. En lo político, se terminó la monarquía, dando paso a la democracia y al parlamentarismo, llamada la República del Weimar. ¿Ya? Así surge, se acaba, ¿no es cierto?, la monarquía y surge esta República del Weimar. No me pregunten por qué se llama así, porque no me acuerdo. ¿Ya? A esta flamante república se le pusieron los comunistas y los nazis. ¿Ya? Fíjese que todo el proceso fue tremendamente difícil, muy, muy complejo
de explicar cómo se fueron dando los hechos. ¿Ya? Pero vamos viendo a grandes rasgos, porque realmente las maniobras de Hitler fueron bien largas. ¿M? En 1919 es la fundación del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, o los nazis, con Z. ¿Ya? Acá en Chile los nazis los escribían con C, no sé si era por falta de ortografía, no sé por qué razón, pero acá en Chile los nazis de esa época eran con C, no con Z. Se oponen al comunismo, al parlamentarismo liberal y son ultranacionalistas. En 1930 logran gran protagonismo. Fueron muy de a poco, ¿eh? Los nazis fueron muy de a poco. O sea, cuando los nazis surgen, antes de 1919, nadie les daba la hora. Decían, esto es un grupo de loquitos, nomás andan todos uniformados con un uniforme cafecito, así, unos loquitos. Y los loquitos fueron agarrando fuerza, po. Se presentaron en las elecciones parlamentarias y lograron 3 diputados. 3 diputados. Al año siguiente lograron 10 diputados, después 15 diputados, después 30 diputados, y iban creciendo cada vez más, hasta que lograron mayoría. El partido se organizó en la década del 20 e intentaron el famoso golpe de Estado de 1923, en que marcharon. Este golpe de Estado no fue en Berlín, esto fue en Baviera. Hitler iba al frente marchando junto y han incorporado también grupos militares también. Porque, ojo, la gente se confunde un poco. Uno ve uniformes y los interpreta con militares. Todos estos gallos que están ahí, ninguno es militar, ¿ya? No, son civiles que usaban un uniforme, que es distinto. Pero el golpe de 1923 eran también militares, ¿ya? Pero el gobierno mandó al ejército y hubo una confrontación en las calles de Baviera muy fuerte, ¿ya? Muy fuerte, quedó la matanza nomás. Los militares arrasaron con los nazis y hirieron a Hitler. Hitler quedó herido de un brazo y tuvo que huir, logró escapar de ahí y se fue a meter a un pequeño palacio que había, que era de un amigo de él. Y ahí se esconde. Y ahí lo esconde la esposa del amigo, que a todo esto él está enamorado. Dicho sea de paso, está enamorado de la esposa del amigo, era súper derecho. Profe, Sí. más adelante nace la guarida del lobo. Me pillaste. ¿Qué es lo que es eso? Bueno, no me acuerdo si era la guarida del lobo. Bueno, era algo así, que era como un refugio que tenía Hitler. Mira, tuvo muchísimos refugios. No, yo no sabía de eso, no sabía. Tuvo mucho. La cantidad de búnker que tenía este era tremenda, ¿no? Tremenda. No solamente dentro de Alemania, Sí, sino pero también en otras partes. creo que en ese en particular, en la guarida, era como que él pintaba unas cosas así. Ya, Era ya, ya, medio ya. raro. Sí, yo me fui al tiro al tema de la Segunda Guerra Mundial. Sí, en este periodo previo, claro, tuvo que haber tenido, sí, no sabía que se llama así, lugar donde se concentraba él, sí, le encantaba pintar. Era un pintor frustrado este Hitler, ¿no? Él siempre quiso ser pintor, ¿ya? Y de hecho era el anhelo de joven. Hitler nació en una condición muy difícil, muy difícil. Su papá era cartero, vivió con su mamá y su papá, pero pasando mucha hambre, la pasaron muy mal cuando él era niño. Y luego él fue a la Primera Guerra Mundial, tuvo actos heroicos ahí. Una vez un general mandó un mensaje y él lo llevó y pasó por entre medio de las bombas hasta que llegó al otro lado y entregó el mensaje, qué sé yo. Y también en otra oportunidad rescató un perrito que se asustó y quedó entre medio del campo de batalla y él salió corriendo y salvó el perrito, ¿ya? Pero ojo que al perro, que era una perrita, a la perra la empezó a entrenar. Y como no le hacía caso, le empezó a pegar de forma brutal. O sea, ahí empezó ya desde joven a demostrar sus problemas que tenía. Seguro, tenía problemas psicológicos claros, ¿ya? Pero muy claro. Hay una historia que nunca me quedó muy claro si es verdad, que al parecer tenía rasgos pedófilos, ¿ah? Pero no tengo muy claro. Dicen que tuvo un amante de 13 años. Él era viejo ya. Él era viejo ya. Profe, Sí, por supuesto, sí. ¿en qué periodo de tiempo él escribió el libro Mi lucha? El libro Mi lucha o My Kampf en idioma alemán lo escribe justamente a contar de este año, porque después del golpe de Estado, él cae preso, se va a la cárcel y ahí empieza a escribir My Kampf, Mi lucha. Lo empieza a escribir desde la cárcel y Hitler se volvió más peligroso preso que libre, ya que la gente consideraba que él estaba bien lo que planteaba. Entonces,
lo consideró un prisionero político y hubo muchas presiones para que lo soltaran y toda la cuestión. Y desde ahí escribió el libro. Entonces, el libro se publicó estando el preso. O sea, cuando lo juzgaron, sacaron de la cárcel como el año después, lo juzgaron, el juez, o sea, lo juzgaron con un grupo de jueces, estaba él, habían otros militares que también eran golpistas, que también estaban en tela de juicio, y para atrás había público, en un segundo piso había público, y estaban muchos periodistas, especialmente de Estados Unidos, están reporteando la situación que era muy impactante. Entonces muchos militares dijeron, no, nosotros nos declaramos inocentes, no queríamos dar un golpe, qué sé yo. Pero él, cuando le apuntaron a él, yo soy culpable, dijo. Y ahí fue el impacto eterno, sí soy culpable. Yo quise, pero lo hice por Alemania, lo hice por mi país, empezaba, si era bueno para hablar. Entonces, un guardia le iba a hacer callar y el juez le dijo, no, el juez también por dentro era nazi, entonces le dijo, déjalo hablar, o sea, me estoy deleitando con lo que está diciendo. Y finalmente lo declaró inocente y salió. Y ahí ya era un héroe nacional. Hitler se fue preso, donde escribió una obra autobiográfica llamada Mein Kampf, con la cual establece los pilares de la ideología nazi, ¿eh? Mi lucha. El número 1, la superioridad de la raza aria. ¿Ya? Eso es lo primero que está. Este lo tengo yo, pero nunca lo leí, como tantos los que tengo, pero lo tengo guardado, nunca lo he abierto. Lo compré una vez, nunca lo leí. Número 2, critica a la democracia. Número 3, plantea el expansionismo territorial, ¿no? Alemania tiene que tomar territorios que le consideran como propios, ¿ya? Austria, la República Checa, todos los países escandinavos, como Suecia, Dinamarca, qué sé yo, lo considera propio, y también parte de Francia, qué sé yo, él quería invadir por todos lados. Había todo un plan para acá, ¿eh? Hace poquito tiempo, la PDI va desclasificando archivos como cada 50 años, una cuestión así. Entonces, hace un tiempo atrás se desclasificó archivos que eran de la época de Hitler, ¿ya? Y ahí, en la PDI, hay un montón de documentos de espionaje, ¿ya? De cómo se estaba siguiendo a los nazis acá, ¿ya? Cómo lo seguían, porque estaba lleno de nazis aquí en Chile, estaba lleno de nazis. De hecho, se sabe, en esa desclasificación que hizo la PDI, se sabía las direcciones, ¿ya? En Ahumada, en Huérfanos, en Calle Estado, en la Alameda, habían departamentos que habían comprado los nazis y desde ahí tenían radios o transmitían señales secretas, qué sé yo, hacia Argentina, porque en Argentina había más nazis que acá, y de ahí hasta Alemania. ¿Ya? Había todo un plan de Hitler de anexar Uruguay, Argentina y Alemania al Tercer Reich. Éramos parte de eso, ¿no? Éramos parte de eso. Hay todo un proyecto. De hecho, acá los nazis en Chile eran muchos, había muchos nazis acá. Especialmente en el sur, obviamente, en Puerto Montt, en Puerto Varas, en Osorno. Entonces, esto llevó, se fue el gobierno, este año 38, espérenme, se fue, ya, sé que estoy olvidando este mundo, se fue un presidente acá, había elecciones, y el que venía no les gustaba a los nazis. Ellos estaban con Carlos Ibáñez del Campo, ya que era militar. Entonces los nazis dan un golpe de Estado. Eran muchos, ¿ya? Y se tomaron la Universidad de Chile y la Caja del Seguro Obrero. La Caja del Seguro Obrero es lo que actualmente es la Oficina Central del Correo, pero no la que está en la Plaza de Armas, sino la que está frente a la Moneda, ¿ya? Ahí, en ese lugar. Se tomaron el edificio completo y la Universidad de Chile, ¿ya? Y hicieron proclamas por radio que iban a tomar el control del país y que el presidente Carlos del Campo era su nuevo presidente. Entonces Carlos del Campo estaba del sur, iba en auto y paró en una ciudad y le dijeron, ¿sabe qué pasó esto? Usted acaba de ser proclamado presidente por los nazis. Carlos del Campo siguió a Santiago y entró a San Bernardo y fue a la escuela de infantería. Y habló con el oficial y dijo, arrésteme en este minuto. Y teléfono con el presidente de la República. Habló con el presidente y le dijo, señor presidente, no estoy con los nazis. Me acabo de entregar y estoy preso. Los militares me tomaron. Entonces el presidente, sabiendo que eso estaba así y que los militares no estaban con los nazis, ordenó a Carabineros desalojar la Universidad de Chile y el Seguro Obrero. Así que lo hicieron, llegó una cantidad inmensa de Carabineros y vino la masacre. Fueron sacados, la Universidad de Chile la incendiaron, quedó la escoba, fue un ataque, pero con todo, tiraron bombas adentro, que era el desastre. Y el Seguro Obrero eran puros cabros, ¿ya? Los sacaron, los encadenaron
yo soy antinasia, por si acaso, pero tampoco puedo considerar que esté bien lo que hicieron. ¿Eh? Todo tiene un límite. Los sacaron, lo hicieron marchar por todo el centro de Santiago para que todo el mundo tuviese la oportunidad de insultarlos, ¿no? De escupirlos, y que los aplaudían, los pusieron a la fila, y de ahí los devolvieron al Seguro Obrero y ahí los fusilaron a todos. Fue ese hecho histórico se llama la Gran Matanza del Seguro Obrero. Y también de la Universidad de Chile, fueron los dos lados. ¿No? Y hasta llegó el nazismo en Chile, después de eso. Y ahí se crearon campos de concentración en Chile, pero un tema bien oscuro ese. Hubo campos de concentración para meter a los nazis, porque hay mucho nazi acá, había muchísimo, ¿ya? Y fueron muy perseguidos. Número 4, la cuarta, ¿no es cierto?, idea de los nazis es el anticomunismo, ¿no es verdad? Con gran empobrecimiento de la clase media y del proletariado, fueron caldo de cultivo para el nazismo. Había una creciente crisis, producto de la depresión de 1929. Otra vez aparece el tema de la crisis económica de 1929. Oye, si esta cuestión fue un catalizador tremendo para el surgimiento de los totalitarismos, ¿ya? Miren, por favor, los rostros de esa gente, los alemanes. Miren la señora ahí, es un fanatismo, es un entusiasmo, ¿ah? Por Hitler, por los nazis, porque creían que ellos lo iban a sacar de la pobreza en que están. Y de hecho lo empezó a conseguir Hitler. Si Hitler llega al poder en 1933, ¿ya? Y el país se va para arriba. O sea, digamos las cosas como son. Se fue para arriba el país, sin duda. ¿Ya? Se empezó a desarrollar mucho. Para 1930 el nazismo se había transformado en la segunda fuerza política de Alemania. Hubo apoyo de grandes grupos económicos que le tenían. Y eso es el factor, uno de los factores, diría yo, más importante que hace que la Alemania de Hitler se vaya tan para arriba. Porque fue muy apoyado por el empresariado. No por todos. Obviamente los que empresarios judíos no, pues se fueron, ¿ya? Pero otros empresarios sí. Y ojo, hubo empresas de afuera que también apoyaron, que están calladitas hasta el día de hoy. Bueno, hay casos y casos. ¿Eh? Está el caso de la Coca-Cola, ¿eh? Pero Coca-Cola, no, le vamos a hacer el descuento a la Coca-Cola, por la sencilla razón que Coca-Cola tenía una filial en Alemania, pero que no tenía todas las acciones. Entonces, la filial de Alemania, ese fue el cuento. Lo que pasa es que Coca-Cola no quiso vender más Coca-Cola en Alemania. Entonces, la filial de allá quiso sí vender Coca-Cola, pero no tenía la patente de la matriz norteamericana. Entonces, le dijeron a Hitler, vamos a hacer otra bebida. ¿De qué la hacemos? La vamos a hacer de naranja. Entonces Hitler dijo, pónganle Fanta. De ahí viene el nombre, por si acaso. Así que si les da asco tomar Fanta, a lo mejor es por eso. Y de ahí surge la Fanta en Alemania. Pero ojo, otras que apoyó directamente. Por ejemplo, Adidas. Adidas apoyó, pero 100% con el Hitler. Y Adidas está todavía. La Volkswagen también. Volkswagen fue una empresa creada por Hitler. ¿Ya? El escarabajo, ¿sí? Autos económicos de ese entonces. Exactamente, eso es lo que se buscaba, que fuera un auto económico, el auto del pueblo. ¿Ah? Usted ubica la palabra folclore, ¿no? Viene del alemán, Volk, pueblo. Wagen es vagón o carro, auto. El auto del pueblo, Volkswagen, ¿ya? El auto del pueblo. También, pues, todas estas empresas, también, por ejemplo, hay cosas que son más oscuras, como Siemens. Siemens, ¿qué es lo que hace? Ascensores parece, ¿no? No me acuerdo. Pero Siemens ayudó a construir hornos crematorios. Y estas empresas todavía funcionan, están por ahí. En 1933, Hitler fue nombrado canciller después de una fuerte propaganda y actos masivos. Finalmente, se impuso en las elecciones parlamentarias de ese año. Desde aquí giró al totalitarismo. Un hecho que me parece altamente relevante y que da susto, ¿ya? Y para tenerlo muy en cuenta, es que Hitler llega al poder democráticamente. No fue con un golpe de Estado. ¿Cómo logra ser canciller de Alemania? A diferencia de Mussolini. ¿Cómo llega a ser canciller de Alemania? Porque logra la mayoría de escaños dentro del Reichstag, el Parlamento alemán. Logra esa mayoría. Con la mayoría, ¿ya? Al presidente no le queda otro que nombrarlo primer ministro. No le queda otra alternativa. Pero el presidente no quiso. Dijo, no, este gallo fue en grosero, ¿eh? Disculpe la chica. Pero antes, sí, dígame. ¿Y de dónde viene el saludo del levantar el brazo? Se lo copiaron directamente a los fascistas. Es de ellos. Lo que pasa es que los fascistas levantan el brazo así, emulando a su vez a los antiguos romanos. Los romanos, al César, levantar el brazo de esa manera.
De ahí lo sacaron los fascistas. Y los nazis se lo copiaron los fascistas. De ahí viene esta cuestión. Es que lo que pasa es que los nazis también se creen romanos. Acuérdense que estuvo el antiguo imperio romano germánico antes. ¿Ya? Entonces Hitler va por esa línea también. También como que quiere refundar el imperio romano antiguo, que fue germánico en su época. Y no poco tiempo, duró como 1000 años, fue largo. Dominando el Parlamento, él quiso ya tener poderes plenipotenciarios al igual que Mussolini, que era su inspiración. Entonces, obviamente el presidente no se lo aguantó, el presidente cuando estaba con este gallo gritaba, le tenía terror. Hasta que mandó unos tipos a prenderle fuego al Parlamento. Entonces dijo, fueron los comunistas. Entonces, se dan cuenta, si no se puede gobernar, pido todo el poder, ¿ya? Pido todo el poder para él. Y el Parlamento se opuso, pero como el Parlamento tenía mayoría nazi, se pusieron de pie, levantaron los bracitos, así como ustedes lo conocen, y empezaron a cantar el himno nacional de Alemania. Deutschland, Deutschland. Y el resto de los parlamentarios se murieron de susto. O sea, aquí están todos armados, acá nos van a balear. Entonces dijeron, ¿saben qué? Ya vamos a apoyar la moción y que Hitler sea el líder. ¿Ah? En alemán eso se dice, ¿cómo se dice? El Führer. ¿No? El Führer. Eso, muy bien, el Führer, el líder. Acusó a los comunistas de quemar el Reichstag, cubriendo el partido y los derechos constitucionales. Se acabó la democracia en Alemania. Hasta ahí nomás llegó. Llegó hasta que fue elegido Hitler. Ocupó la democracia para llegar al poder, pero de ahí para adelante gobernó con poderes plenipotenciarios. Mandó a matar a todos los líderes nazis con los cuales tenía rivalidad, los colgaba. Y después filmaba eso y después se entretenía mirándolo, así como una bestia. Y crea la Gestapo para controlar a los disidentes. El señor que está en la foto es el líder de la Gestapo, para que se me olvide el nombre, me parece que se llama Himmler, no me acuerdo muy bien. Ese es el jefe de la Gestapo. Y surge la SS, que usa este traje oscuro, a diferencia del grupo paramilitar original que es las SA. Aquí surge la SS que usa este traje que es negro, de color negro, bastante siniestro por lo demás. ¿Profe? Comenzó, sí, por favor, dígame. ¿Qué es la Gestapo? Lo mismo que la KGB, pero dentro de Alemania. Es una policía, gracias por la pregunta, pero no está muy claro aquí. Es una policía política, ¿ya? Que reprime cualquier intento, ¿no es cierto?, de oponerse al régimen que está imperando. ¿Ya? Esa es la Gestapo. Comenzó un intenso ataque a los judíos por todos los medios posibles. Les rompieron sus negocios, qué sé yo, los apaleaban, los mataban, qué sé yo, fue brutal. Ahí en la foto hay dos SA, que se distinguen de los SS. Los SS eran mucho más brutales. Esos dos que están ahí son SA por el... ¿Sí? Se ve como ese cierre de locales en la película La vida es bella. Sí, correcto. Sí, muy bien. Y dicho sea de paso, pasa lo mismo en Buenos Aires, bajo el régimen de Juan Domingo Perón, que tanto alaban los argentinos. Perón era un nazi, así de simple. Perón era un fascista, eso era, un fascista. Y bajo ese régimen también hizo lo mismo con los alemanes. Rompían los comercios, le rompían los negocios y apaleaban a los dueños. Una cosa espantosa. Hitler, con una nueva estrategia política, logró sacar a Alemania de la pobreza y la transformó en una potencia mundial. Obviamente que la gran mayoría de los alemanes adoraba a Hitler, ¿ya? Porque antes estaban en una situación de hambruna prácticamente y ahora estaban, pero excelentemente allá, ¿ya? Con un progreso económico tremendamente grande, con mucha estabilidad, con mucha poca desigualdad, ¿ya? Entre unos y otros. Es decir, los más pobres ahora estaban en una buena condición, en fin, todo el mundo estaba feliz, ¿ya? Todo el mundo está feliz, pero con un costo gigantesco. El costo, yo creo que nadie está dispuesto a asumir un costo así, porque hayan masacrado buena parte de la población. Y la Fanta ahí, ¿no es cierto? Que tomaba Hitler. El Führer gobernó de forma totalitaria. Ahí tenemos a la SA, ¿no? Todos ahí. Líder todopoderoso y partido único. Terror y violencia política. Ahí tenemos los campos de concentración
y ese me parece que es Himmler, al que va marchando ahí. Número 3, aparato de propaganda, que ensalza la figura del líder, coartando toda prensa. Propaganda en diarios, radio, cine y televisión, literatura y textos escolares, incluso en el deporte. ¿Ya? Eh, Recordemos que en Italia se organizó el Mundial de Fútbol de 1934, que lo ganó Italia. Dice la leyenda que Benito Mussolini bajó el camarín de Italia y les dijo, si no ganan el Mundial, los mato. ¿Ya? No sé si será cierto, ¿eh? No sé si será cierto. Bueno, pero con, con ese aliciente que en la foto que está ahí, la escuadra italiana tuvo que salir a ganar el partido. ¿Ya? Y fueron campeones del mundo. Eh, por otro lado, Alemania organizó los Juegos Olímpicos, ¿ya? Del año, creo que el 36, los Juegos Olímpicos del 36, que de hecho en la carrera de 100 metros planos tenía un tipo que seguro ganaba, y le ganó, me parece que Lyndon Johnson, no me acuerdo, que era un norteamericano que era de raza negra, y cuando lo vio que pasó primero y ganó la medalla de oro, Hitler se retiró del estadio, estaba indignado, estaba con mucha rabia. Bueno, eso es por hoy día. Disculpen que tenga que hacer las clases así tan cortas y pero no tengo, ya les expliqué otras veces que no tengo otra alternativa, tengo que ir un poquito a la rápida, ¿ah? Porque no me come el tiempo que nos queda, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, comentario? No por mi parte. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Cualquier duda que tengan, me la hacen la clase siguiente, ¿ya? Y lea las guías, qué sé yo, y vayamos avanzando con esto. Bien, siento tener que cortar esto abruptamente, ¿ya? Pero tengo que inmediatamente abrir otra clase en otra institución. Así que disculpen. Bueno, que estén muy bien y nos veremos el próximo día martes, ¿ya? Nos De la otra vemos, semana. profe. Adiós. Gracias.